se dan las proyecciones diédricas de un triángulo ABC, A2, C2, B2, A1, B1, C1, y las de un paralelogramo DEFG, cuya proyección horizontal es este rectángulo de aquí, y cuya proyección vertical de sus cuatro vértices están alineados, lo cual significa que el plano del paralelogramo sería un plano proyectante cuya traza sería coincidente con esta proyección vertical de los cuatro vértices. Bien, se trata de hallar la intersección de ambas figuras y las partes vistas y ocultas. Como es un plano proyectante, sabemos que la intersección de cualquier recta con un proyectante es simplemente buscar el corte de la proyección con la traza que no resulte perpendicular a la línea de tierra. Con lo cual el lado AC intercepta al plano del paralelogramo en este punto, que le vamos a llamar I2, cuya proyección horizontal referiríamos aquí sobre A1, C1, y este sería el I1, que es la intersección de esa recta con el plano del paralelogramo. Por otro lado, la intersección del lado BC, que como puede verse es de perfil, sería este punto que va a ser el J2, cuya J1 va a quedar entre B1 y C1, aunque no sabemos en qué posición. Para poderlo hallar, para poder sacar la J1, lo que vamos a hacer va a ser pasar la recta BC, que es de perfil, a tercera proyección. Para eso cogeremos aquí en la parte derecha, en una zona limpia de la figura, un plano de perfil y vamos a proyectar el punto C, que sería este C3, este C que tendríamos aquí, el C3 en proyección, y el punto B, que lo tendríamos aquí, este sería B, y la proyección vertical de ese punto proyectado estaría aquí. Pasando a tercera proyección sería hacer centro aquí con esta abertura de compás, trazar este arco, subir hasta la altura del C2 y este sería el C abatido. Lo mismo haríamos con el B, haríamos centro aquí con abertura hasta B, haríamos un arco y subiríamos, como en este caso la cota es 0, tendríamos aquí el B abatido. Uniendo C abatido con B abatido tendríamos la recta CB en tercera proyección. Este J2 lo proyectaríamos entonces aquí a tercera proyección, este sería el J abatido, y ahora desharíamos el abatimiento bajando hasta la línea de tierra y haciendo este arco en sentido contrario. Desproyectaríamos y aquí tendríamos el punto J1, con lo cual J1 es la intersección del lado BC con el plano del paralelogramo. Por tanto, la intersección sería simplemente unir I1 con J1 y esto sería la proyección horizontal de la intersección, e I2, J2 y sería la proyección vertical. Para hallar las partes vistas y ocultas, en proyección horizontal sabemos que es visto lo que tiene más cota y oculto lo de menos cota. Vamos a ver, sabemos que siempre que hay una intersección de una recta con un plano, del punto de intersección en un sentido de la recta será vista y en sentido contrario será oculta. Digamos que ese punto de intersección es el que separa la parte vista de la parte oculta. Y conjugando esto con el hecho de que en proyección horizontal es visto lo de más cota, vamos a ver que, por ejemplo, el lado CA y el lado GF, este es GF, se cortan sus proyecciones en ese punto. Ese punto lo referimos a proyección vertical como perteneciente a cada una de las rectas, de modo que por pertenecer a CA haríamos aquí perpendicular sobre CA2, A2, y teníamos este punto con esta cota, y este punto por pertenecer a GF referiríamos y lo tendríamos aquí sobre G2, F2, y tendría menos cota. Como tiene más cota por pertenecer a CA, esta parte sería vista y esta oculta. Por tanto, a la hora de hacer la representación de partes vistas y ocultas de la arista CA, sería este tramo es visto hasta la intersección y a partir de aquí sería discontinuo. Si este tramo es visto, este de aquí va a ser discontinuo oculto, lógicamente. Si este es oculto, este de aquí sería visto. Si este es visto, este es oculto desde la intersección hacia acá. Obsérvese que el punto B, al tener cota 0, al estar la B2 sobre la línea de tierra, es el de menos cota. Luego esta parte de la arista CB sería la de menos cota, luego la sería oculta. Luego desde C1 hasta J1 sería visto y a partir de aquí oculto. Ahora, cogeríamos a continuación este punto, que sería el de corte de AB, el cruce de AB con DE, y diríamos este punto, por pertenecer a AB, tendría su proyección horizontal, su proyección vertical aquí sobre la línea de tierra, puesto que A2, B2 están en la línea de tierra. Y este punto, por pertenecer a DE, referiríamos y lo teníamos aquí arriba, sobre D2, B2. Como tiene menos cota por pertenecer a AB, digamos que este tramo sería oculto por pertenecer a AB.
como era de esperar, puesto que A y B están en el horizontal de proyección. Eso es oculto. Si eso es oculto, esta zona sería vista. Obsérvese que el punto D tiene mascota y por tanto esto sería la representación. El contorno exterior siempre es visto, esto sería visto, esto vendría visto hasta aquí y a partir de aquí oculto, a partir ya pertenece al contorno exterior. Esto sería perteneciente al contorno exterior y esas serían las partes vistas y ocultas en proyección horizontal. En proyección vertical esto sería visto y observamos que el B, como es el de más alejamiento, esto sería visto. El A también sería de los de más alejamiento, con lo cual la proyección vertical de este triángulo sería esta. Esto saldría por aquí y esto saldría por aquí, y este tramo, que como se puede ver, este G, podemos ver ese punto, este punto de corte, referido sobre AC, lo tenemos aquí, y este punto referido sobre el DE lo tenemos aquí. Como tiene más alejamiento por pertenecer a DE, esta parte sería vista. En este caso no va a tener sentido hablar de ello porque todo es una lámina y por tanto no tendría. Pero en fin, lo importante es las partes vistas y ocultas de la proyección horizontal. La figura muestra las proyecciones diédricas de una superficie cónica de revolución con esta directriz circular situada en el plano horizontal y este vértice que hace que el cono sea de revolución. Y nos dan también las proyecciones de una recta R2, R1, que son las proyecciones de una recta. Se trata de hallar los puntos de intersección de la recta y el cono. En la figura de la parte inferior derecha de la pantalla tenemos un esquema del cono y aquí tenemos la recta. El proceso para hallar intersección de recta y cono es hallar el plano definido por la recta y el vértice del cono. Hallar la sección que ese plano produce en el cono, que como es un plano que pasa por su vértice, sería una sección constituida por dos generatrices, y los puntos de corte de esas generatrices con la recta dada son los puntos de intersección buscados. Para hallar el plano formado por el vértice del cono y la recta, lo que haremos será hallar la intersección de la recta con el plano de la base del cono, que sería este punto I, y por el vértice haríamos una paralela a la recta dada, siendo su intersección con el plano de la base el punto J. La recta IJ determinaría la traza del plano auxiliar, ya digo, definido por la recta R dada y por el vértice del cono. Ese plano, como sé que va a seccionar al cono según dos generatrices que pasarán por V, también esas generatrices pasarán por los puntos de corte de la traza con la base. Esos dos puntos unidos con V dan dos rectas que son las generatrices sección, que cortan a la recta dada en estos dos puntos de entrada y de salida, que son los puntos de intersección de la recta y el cono. Para ejecutar este endiédrico, nosotros de la recta R hallamos su trazo horizontal, que es la intersección de la recta con el plano de la base, que sería este punto I1 y 2, y por el vértice del cono haríamos una paralela. Esta paralela sería la proyección horizontal y esta otra la proyección vertical de la mencionada paralela. De esa recta hallaríamos, donde esto corte a la línea de tierra, hallaríamos la traza horizontal, que sería este punto J, que corresponde a este J de aquí, y ahora uniendo I con J, tendríamos esta recta, que sería la traza del plano definido por el vértice del cono y por la recta dada. Esa traza me corta en estos dos puntos a la base, que unidos con el vértice constituyen las dos generatrices que el plano auxiliar produce como sección en el cono. El corte de esas generatrices con la recta dada son los puntos de entrada E1 y S1, de entrada de la recta y el cono, y salida. Entonces, este punto refiriendo perpendicularmente a la línea de tierra, tendríamos aquí el S2, y este punto refiriendo perpendicularmente sobre R2, tendríamos aquí la E2. Y esos puntos E y S son los puntos de entrada y de salida de la intersección de la recta con el cono. Si al hacer la paralela trazada por V, esa paralela hubiera cortado en el punto J fuera de los límites del dibujo, para hallar el plano, podríamos haber, en vez de haber hecho la paralela, haber cogido un punto cualquiera de la recta dada, haberlo unido con V, haber hallado aquí ahora el J de intersección de esa recta con el plano de la base, y ese J unido con I, determinar ya la traza del plano. También podría haber ocurrido que al hallar la traza de la recta R, este punto I, este punto hubiera quedado fuera de los límites del dibujo, en cuyo caso nosotros siempre podremos coger un plano auxiliar horizontal a la altura que se quiera, tomar ese plano como base del cono, con lo cual esa base tendría este diámetro como valor, y esa sería esta circunferencia, y aplicar todo el proceso
a tomar el plano auxiliar horizontal este como base del cono, hallando la intersección tanto de la paralela como de la recta dada con ese plano horizontal que implica esta base con este radio, que sería el correspondiente a esta medida que nos ha producido en su corte con el contorno aparente del cono. Se aportan las proyecciones diédricas de dos rectas, una recta vertical de proyección vertical R' y proyección R en un punto, luego sería una recta perpendicular al horizontal, y una recta genérica S', que es esta que estamos marcando en este momento. Se trata de hallar la mínima distancia y perpendicular común entre esas dos rectas. Es un caso particular y para hallar la mínima distancia ya se recordará que aplicando el esquema general, desde la proyección puntual de la recta R haríamos una perpendicular a la proyección horizontal, sacaríamos este punto, desde este punto referiríamos a proyección vertical sobre S' y esta horizontal, cuya proyección horizontal es esta y cuya proyección vertical es esa, sería la mínima distancia y la perpendicular común entre esas dos rectas. La mínima distancia sería este segmento, dado que es una recta horizontal, que en proyección horizontal se encuentra en verdadera magnitud. Y la perpendicular común sería esta recta con esta proyección vertical que vamos a llamar T' y esta proyección horizontal T, obtenida, como digo, al trazar desde R una perpendicular a la proyección de la recta. Se recordará que el esquema general del proceso para el trazado de la perpendicular común entre dos rectas que se cruzan sería el siguiente. Si tenemos aquí una de las rectas, R y S, y aquí tenemos la otra, esto es un esquema espacial, el proceso es por un punto cualquiera de una de ellas, por ejemplo de S, haríamos una paralela a R. Esto sería una recta que llamaríamos R'1. Estas dos rectas definirían un plano que materializamos aquí. Desde un punto B cualquiera de R haríamos una perpendicular al plano y la intersección con él determinaría el segmento BI, que si se quiere hallar simplemente la medida de la mínima distancia, sería la longitud real del segmento BI. Si queremos la perpendicular común, en magnitud y posición, por este punto I volveríamos a hacer una nueva paralela a R y a R'1, que nos cortaría a S en este punto C. La perpendicular CD trazada por C al plano determina la perpendicular común en magnitud y posición, y la medida, obsérvese, CD es igual a la medida BI, dado que esto es un paralelogramo. Ese sería el proceso para hallar la mínima distancia y perpendicular común. Ese proceso aplicado a la recta que se ha presentado sería el que daría como resultado final el que acabamos de presentar. Hay otro caso, si la proyección puntual fuera la proyección vertical, sería lo mismo, pero haciéndola perpendicular a la proyección vertical. Habría otro caso que sería, digamos que un poco especial, sería cuando las dos rectas fueran una de ellas paralela a la línea de tierra y la otra fuera de perfil. Entonces supongamos que tenemos aquí una recta de perfil definida por este punto A' y por este punto B'. Esos dos puntos A y B definen una recta de perfil. Y supongamos que tenemos aquí una paralela a la línea de tierra, S', cuyas proyecciones son las que se indican aquí. Para hallar la mínima distancia y perpendicular común, podemos buscar la proyección que haga que una de las rectas se convierta en un punto, como en el caso anterior. Para eso sería pasar a la tercera proyección. Pasamos la recta de perfil AB a tercera proyección, haciendo este arco, subiendo aquí hasta la prima. Este sería el A batido, y lo mismo con el B. Centro aquí, con esta abertura un arco, subiríamos hasta la B', y ese es el B batido. Esta sería la recta AB en el perfil. Pasamos este punto de cruce de esas dos rectas a tercera proyección, y esto sería la proyección de la recta paralela a la línea de tierra, vamos a llamarle M entre paréntesis, esa sería la proyección de esa recta. Bueno, por la mínima distancia, simplemente en tercera proyección, sería esta perpendicular común que haríamos aquí, y este sería el segmento MN, representativo de la verdadera magnitud de la distancia entre esas dos rectas, la mínima distancia entre esas dos rectas. Si quisiéramos la perpendicular común, sería la definida por este punto M', y este N, del cual hallaríamos sus proyecciones, desabatiendo, tendríamos aquí N', haríamos este arco en sentido contrario, N. Entonces la recta definida por los puntos M y N sería la perpendicular común, y la mínima distancia sería esta. Como se ve, hemos aplicado lo mismo, hemos pasado a tercera proyección, donde la recta S se convierte en un punto. Y ya hemos hecho la perpendicular en la proyección correspondiente, y ahí tenemos la mínima distancia, que es este segmento D que tenemos en esta figura.
Dadas las proyecciones diédricas de una semiesfera, se pide hallar la proyección vertical de una frontal de un cierto alejamiento que forme 45 grados con el horizontal de proyección y que sea tangente a esa esfera. O sea que tenemos esta semiesfera, su proyección vertical, su proyección horizontal. Si nos dan el alejamiento, como es una frontal, sabemos que la proyección horizontal será una paralela a la línea de tierra, separada de dicha línea de tierra una magnitud igual al alejamiento. Se trata de hallar la proyección vertical de esta recta, sabiendo que es tangente la recta a la esfera, que es frontal, dado que la R es paralela a la línea de tierra, y que esa frontal forma 45 grados con el horizontal de proyección. Nosotros sabemos que si este plano que contiene esta recta, este plano vertical, secciona la esfera, la sección va a ser un círculo de este diámetro. Este diámetro va a ser un círculo situado, digamos, en un plano vertical, que se va a proyectar en verdad magnitud sobre el vertical de proyección. Es decir, el centro de la esfera sería este punto, tendríamos aquí su proyección, y esto nos vendría aquí, y tendríamos aquí el centro, la proyección vertical del centro de la sección que este plano produce en la esfera, este plano frontal, este plano vertical. El radio sería este valor, pues con este centro y con ese valor como radio, haríamos aquí esta circunferencia, que sería la sección que ese plano frontal produce en la esfera. Como las frontales forman con el horizontal el mismo ángulo que su proyección R' con la línea de tierra, no habría más que hacer tangente a esta semicircunferencia, de modo que esa tangente forme 45 grados con la línea de tierra. Y esa sería la proyección vertical R'. El problema tendría dos soluciones, puesto que puedo hacer tangente formando 45 grados por los dos lados, por la izquierda y por la derecha. Y estas son las dos proyecciones R' y S', que corresponden a estas rectas R y S, que son frontales de un cierto alejamiento y tangentes a esa semiesfera. Luego hemos cogido el plano frontal que contiene la recta, hemos hallado su sección, la sección que este plano produce en la esfera, que es un círculo de este diámetro, por tanto este segmento es el radio, la proyección vertical que contiene la recta, hemos hallado su sección, la sección que este plano produce en la esfera, que es un círculo de este diámetro, por tanto este segmento es el radio, la proyección vertical, como es una circunferencia situada en un plano vertical paralelo al de proyección, está en la proyección vertical en verdad magnitud. Por eso tomamos este radio idéntico a este, trazamos esta semicircunferencia. La tangente a 45 grados constituye la proyección vertical de la frontal tangente buscada. De un triángulo se conoce la proyección vertical A' de un vértice del plano vertical. También se conoce la proyección horizontal C de otro vértice situado en el horizontal de proyección. Y se conoce la proyección vertical B' de un vértice situado en la línea de tierra. Se pide hallar la verdadera magnitud del triángulo. Estamos, como se puede comprender, en una representación endiédrica. Si conocemos la proyección vertical de un punto del vertical, la proyección horizontal estará sobre la línea de tierra. Si conocemos la proyección horizontal C de un punto situado en el horizontal, la proyección vertical estará en la línea de tierra al tener cota 0. Y si el punto es de la línea de tierra, en este caso B' coincidirá con B. Con lo cual tenemos ya las proyecciones de los tres puntos. El plano que estos puntos definen se obtienen sus trazas fácilmente, porque como C está en el horizontal, por C va a pasar la traza P. Como este está en la línea de tierra, uniendo estos dos puntos, tendremos aquí la traza P del plano. Como el punto A está en el vertical, por A' va a pasar P', y uniendo con B' tendríamos aquí dicha P'. Las proyecciones del triángulo serían, la proyección vertical sería unir A' con C' y con B', sería este triángulo, y la proyección horizontal sería unir A con C y con B. Y ahí tendríamos las dos proyecciones del triángulo. Si abatimos sobre el horizontal, la traza P va a ser el eje de abatimiento, y el punto C y el punto B permanecen inmóviles en esa operación, puesto que se sitúan en el eje de abatimiento. Solo faltaría abatir el punto A para tener el triángulo abatido. Para ello, lo que haremos será, por la proyección horizontal, trazar una paralela y una perpendicular a la traza P del plano, que es la que hace las veces de eje de abatimiento. La cota, que es este valor del punto A, la ponemos en la paralela, y haciendo centro donde la perpendicular corta al eje de abatimiento, y con esta abertura de compás haremos un arco, y tendremos aquí el punto A abatido, que sería la posición del punto A arrastrado después de haber abatido el plano. Si unimos estos tres puntos, el A con el B y con el C, tenemos este triángulo que rayamos, que constituye la verdadera magnitud del triángulo pedido. Como comprobación se debe verificar que el tamaño de este triángulo siempre será mayor que el de la proyección horizontal y la proyección vertical. Es decir, que cada lado será
mayor o igual que los lados de las proyecciones. Y este sería el triángulo abatido. Se recuerda que si en un problema de esto se pidiera las proyecciones del ortocentro, del triángulo, del circuncentro o del incentro, eso hay que hacerlo en el abatimiento del plano. No se conserva en diédrica. Por tanto, hay que abatir el plano, arrastrar el triángulo y obtener el punto en dicho abatimiento, para luego desabatir. Si se pide el baricentro, ese baricentro sí se conserva y se cumple que las proyecciones del baricentro coinciden con el baricentro de las proyecciones, cosa que los demás puntos notables del triángulo no cumplen. Ortocentro, circuncentro e incentro hay que hallar su operación en el abatimiento y luego desabatir, por afinidad o por el procedimiento que sea, y tener entonces las proyecciones de esos puntos. El baricentro sí se conserva.